con María Emma es una presentación de La Riviera. Bienvenidos a Entérate con María Emma. Hoy con un programa donde hablaremos de amnistías e indultos, de pederastia y de fútbol. Estos son nuestros titulares de hoy. El M-19 fue el primer grupo guerrillero con el cual fue exitoso un proceso de paz en Colombia. Hace 20 años sus integrantes fueron indultados, se reintegraron a la vida civil y hoy son protagonistas políticos de primer orden en el país. Sin embargo, al cumplirse 25 años de la toma del Palacio de Justicia realizada por ese grupo, se abrió un debate sobre la validez del indulto. Hay quienes consideran que los miembros del M-19 deben ser juzgados por esa acción, como ocurre con los militares, pero también hay quienes creen que desconocer el indulto al M-19 atentaría contra la paz de Colombia. Los casos de pederastia hoy son el mayor escándalo de la Iglesia Católica, no solo por la gravedad del delito, sino también por denuncias sobre presuntos intentos de las jerarquías de ocultar los hechos. En medio de esa situación y de los perdones pedidos públicamente por el Papa Benedicto XVI, un sacerdote colombiano que llegó al Congreso hizo una propuesta agresiva: 25 años de cárcel para los curas pederastas. Él estará hoy con nosotros. El futuro del fútbol colombiano está en manos del Congreso, donde se debate un proyecto de ley impulsado por el gobierno. Se trata de alternativas para sacar ese deporte de la crisis que atraviesa. Coldeportes está al frente del proceso y su director estará con nosotros para hablar de sus objetivos con el fútbol, pero también con los otros deportes colombianos. Noviembre de 1985, un mes de luto verdaderamente para Colombia, no solo por la tragedia de Armero que ahora acabamos de conmemorar, sino por la toma del Palacio de Justicia. Ese día, un 5 de noviembre, el mundo fue sorprendido con el asalto a sangre y fuego del Palacio por parte de lo que entonces se denominaban como los guerrilleros del M-19, una acción que terminó con la muerte de todos los magistrados, o casi todos los magistrados de la Corte Suprema, de subversivos y de muchos empleados. También muchas desapariciones que hasta hoy estamos intentando descifrar. 5 años después, en el año 89, se recibió por parte de algunos de esos miembros del M-19 un indulto que los convirtió en protagonistas políticos del país. Pero hoy aparecieron serias dudas tanto del presidente de la Corte como del procurador sobre la legalidad de ese indulto, y se pide que quienes fueron dirigentes del M sean ahora juzgados por ese asalto. Y para conocer cuál es como la reacción que tiene un protagonista de los hechos de primer orden, Jaime Castro fue ministro, exconstituyente, pero fue ministro de gobierno precisamente ahí al lado, a una cuadra estaba la noche de los hechos, la mañana de los hechos en el Palacio de Justicia. Jaime Castro, gracias por acompañarnos. Y antes de entrar en el tema de si se debe levantar ese indulto o no, si la Corte, si el Tribunal de Roma, tal vez en los nuevos delitos de lesa humanidad, es el que debe juzgarlos, ¿qué se siente recordando ese día que hace una semanita, 25 años, estábamos conmemorando con su esposa adentro del Palacio de Justicia, la magistrada Clarita? Tristeza y dolor, que a pesar de que han transcurrido 25 años, no logran desaparecer. Uno no recuerda todos los días, no porque los olvide, sino porque no quiere utilizarlos de una u otra manera para justificar conductas o explicar decisiones que se tomaron. Pero el país entero, y obviamente quienes tuvimos, como usted lo dice, María Emma, un papel protagónico, recordamos esos hechos con dolor y con tristeza. Y usted, uno dijéramos, cuando está en una circunstancia así, tiene la preocupación personal, pero también la preocupación de Estado, por ser ministro de gobierno precisamente. ¿Cuál de las dos pesa más al cabo de los años? Sin duda alguna, las responsabilidades del servidor público. Si hubiese yo tenido en algún momento un conflicto de intereses, pues seguramente me hubiese retirado de manera instantánea, inmediata, sí, usted dice, perdóneme, automático. Quiero sacar a mi esposa de ahí, prima la vida de mi mujer que... De acuerdo. Sí, sí, pero sí. bueno, esa situación, María Emma, la vivíamos dos miembros del gobierno. El presidente de la República, con su hermano, por supuesto, que tenía a su hermano, que era magistrado y que fue rehén durante 6 o 7 horas,
y mi esposa, que era igualmente magistrada y que fue rehén durante 12 horas. Qué barbaridad, qué barbaridad. Entrando a estos hechos, por primera vez en la propia ceremonia de conmemoración de esos 25 años, el presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, el presidente encargado, dice los delitos cometidos fueron de lesa humanidad y como tales deben ser tratados, por lo tanto él considera que los responsables de que los hechos de lesa humanidad no prescriben, los delitos de lesa humanidad, y que deben ser juzgados. Y el procurador Alejandro Ordóñez afirma, puso en tela de juicio, dijéramos, esa ley que en el año 89 indulta a los del M-19, y él dice que estos son delitos de lesa humanidad y que como tales no prescriben. ¿Coinciden ambos? ¿Cree que eso es así? Últimamente, no solo en el caso del Palacio de Justicia, sino en el caso de magnicidios, como el de Luis Carlos Galán, el de Rodrigo Lara Bonilla, se dice que fueron delitos de lesa humanidad. Pero, a juicio de los entendidos, no hay mucho rigor en esa calificación. Lo que se busca es evitar que prescriban y tapar, entre comillas, de esa manera, las fallas de la Administración de Justicia. Pero, independientemente de que sean o no delitos de lesa humanidad, lo que debe decirse es que el proceso de paz que se cumplió con el M-19 es uno de los pocos procesos de paz exitosos que ha habido en este país. Por ello, me parece equivocado políticamente y no viable jurídicamente hablar de la derogatoria del indulto que le fue concedido a los miembros del M-19. O sea, y prácticamente uno podría, me imagino, calificarlo como algunos analistas dicen, de responsable abrir ese boquete precisamente porque fue el único proceso exitoso, dijéramos, de paz de tantos que hemos participado, usted y yo y tantos colombianos, o la Corte Penal Internacional lo llegará a considerar en algún momento, ¿cree usted? María Emma, yo no diría que es irresponsable, yo diría que hay un afán mediático de quienes hablan de revocar el indulto concedido a los miembros del M-19, porque esa propuesta no es viable. O sea, en Colombia no es viable, pero si eso llegara a estar en la Corte Penal, en el... Tampoco. No. Tampoco es viable en la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional se crea en el Tratado de Roma, que si no estoy mal es del año 2001, claro, y es ratificada por Colombia en el año dos o tres años después. 2003, y hasta el año entra en efecto a principios de este año, en el 2009, porque hubo 7 años del gobierno Pastrana que la Corte no tiene competencia con carácter retroactivo. Claro. La Corte conoce de hechos que hayan tenido lugar con posterioridad al momento en que empezó a regir el Tratado de Roma. Claro, además el indulto era con carácter individual, no fue una decisión, dijéramos así. De acuerdo, todo, sí, como todo indulto, tiene nombre propio. Por eso también es que no es viable la revocatoria del indulto, porque las personas que fueron indultadas tienen a su favor una situación definida por los jueces de la República, por las autoridades del Estado colombiano, con nombre propio, una especie de derecho adquirido. Además de que, como le dije, políticamente sería una equivocación muy grande. Sí, que te puede tener que ver con ese protagonismo y en algunos casos, como el de Galán, tratar de que no prescriba y que pueda seguir abierto y ojalá llegar a encontrar los culpables. No puedo dejar de preguntarle de política, usted que es un animal político. ¿Cómo ve a Juan Manuel Santos? Usted que lo conoció tan bien, que perteneció al mismo partido, que trabajaron juntos muchos años, ¿cómo lo está viendo? Muy bien. Ha empezado con muchos éxitos, con muchos logros. Los primeros de ellos, para hablar de un campo que usted conoce mejor que la totalidad de los colombianos, las relaciones internacionales. En esa materia hay un cambio sustancial, particularmente en las relaciones con Venezuela, con el Ecuador. Luego integró un muy buen equipo de gobierno. Hay ministros. Excelente, sí. Porque Otra vez. Teníamos, como en su época, ¿sí? Teníamos viceministros. Sí, correcto. Luego, hay unas muy buenas relaciones, o han mejorado sustancialmente las relaciones con las altas cortes, particularmente con la Corte Suprema de Justicia. Luego, como decimos en Colombia, en argot popular,
se le ha medido a temas delicados, a temas importantes, la ley de tierras, la restitución de la tierra a millones de desplazados, la ley de reparación de víctimas, y luego hay un clima político de distensión. Es que con Álvaro Uribe había un clima de confrontación permanente, pues, con todos los actores de la vida pública. Pero pues, bueno, entonces los primeros 100 días de Juan Manuel Santos son sin duda alguna exitosos para él y para el país. Algunos los califican como histórico. Gracias a Jaime Castro por acompañarnos. Espero que esta sea la segunda de muchas oportunidades en que venga Entérate con María Emma y que nos dé sus luces sobre un debate que va a ser complicado y que sorprende que dos juristas de la magnitud del presidente de la Corte Suprema y del procurador pues hablen de algo que, como dice Jaime Castro, pareciera a todas luces inviables. En un momento regresamos para hablar con un sacerdote que pide cárcel, además de ser congresista, para los curas pederastas. Gracias, Jaime Castro. Gracias, María Emma, por su invitación. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Las denuncias de sacerdotes pederastas alrededor del mundo tienen a la Iglesia Católica en jaque, enfrentando una de sus más difíciles crisis. Hasta el Papa ha tenido que enfrentarla, una situación a la que se suma lo que muchos llaman como una cierta debilidad de la jerarquía eclesiástica para tomar acciones más contundentes frente a esos delitos. Pues bien, en Colombia se va a presentar un proyecto de ley para condenar con cárcel, hasta casi 25 años de cárcel a los sacerdotes pederastas. Pero lo más curioso de todo esto es que lo hace un cura congresista, un recién llegado al Congreso, viene del Guaviare, está con nosotros. Bienvenido, padre Jaime Alonso Vázquez. ¿Qué lleva a un sacerdote así esté prestado a la política, que lleva a denunciar estos hechos y casi que a presentar un proyecto de ley para decir que esto no vuelva a pasar? Bueno, yo considero que debemos estar en contra de toda persona que le hace daño a la sociedad. Y si se trata de personas con mayor formación académica, espiritual y moral, el castigo tiene que ser mucho más fuerte y nuestra posición en contra de ellos tiene que ser mucho más fuerte. O sea, lo que usted dice es que de todas maneras un sacerdote que comete abusos contra personas chiquitas, contra niños, casi siempre lo que tiene que hacer es recibir una pena. En eso se le ha unido gente como la senadora Gilma Jiménez, que está pues con la pena de muerte a los violadores de menores. ¿Cree que es una sanción social o también tiene que haber una sanción real? Bueno, para los religiosos y religiosas que cometen un acto de estos, se tiene que castigar ejemplarmente. La Iglesia Católica debe castigar ejemplarmente a estas personas. Las retira del sacerdocio, las retira de la vida consagrada, pero también deben recibir el castigo de la justicia ordinaria. A mí me da la impresión... sí. Y todo un pueblo tenemos que condenar ese tipo de acciones. La humanidad no nos puede llevar a cometer ese tipo de actos con los menores, con los niños y con las niñas. Me da la impresión que el Papa ha sido como débil. Sin embargo, él pidió como perdón y parece que en la cumbre de cardenales, que Colombia lamentablemente no va a tener ninguno ahí, este próximo 19 se van a pronunciar y van a sacar una posición. Pero quería que escucháramos al Papa, porque creo que tiene una posición también de una especie de perdón a ese tema ante Dios, por lo menos. Precisamente en este año de alegría sacerdotal han salido a la luz los pecados de los sacerdotes, sobre todo el abuso a los más pequeños. Nosotros pedimos perdón insistentemente a Dios y a los afectados y prometemos hacer todo lo posible para que semejante abuso no vuelva a suceder. ¿Usted cree que, o congresista, ¿no?, prestado a la política, digo yo, ¿usted cree que tiene que ver con estas actitudes de algunos de sus colegas sacerdotes el hecho de que haya celibato en la Iglesia, tanto que se ha cuestionado, o no? ¿O eso no justifica tampoco esta situación? Bueno, el celibato es una disciplina de la Iglesia, eso no es bíblico, es una disciplina de la Iglesia, pero no justifica ningún comportamiento. Cuando se asume el celibato, no se puede
caer en un desorden de ningún tipo. Y creo que siendo una disciplina, cada sacerdote la debe asumir y no debe caer en ningún comportamiento equivocado con los niños ni con las niñas. El celibato no sería la excusa para cometer una clase de actos de estos, ni tampoco la condición humana. Aún siendo humanos, muy humanos, no podemos caer en ningún tipo de actos de esos, de violación y de involucrar a los niños y a las niñas en actos sexuales. Por eso yo considero que la Iglesia debe pedir perdón, y lo ha hecho. Esto que hizo el Papa. Esto que hizo el Papa. Debe castigar ejemplarmente al religioso o religiosa que resulta involucrado o involucrada en este acto. ¿No es verdad? No han castigado, dijéramos, a estos sacerdotes. Puede que lo retiren, pero castigo no. Castigo no. Hasta el momento no. La Iglesia dice, hay que esperar las investigaciones, que se compruebe, porque también hay denuncias falsas, pero la Iglesia dice, hay que esperar que se den las investigaciones para poder aplicarse el castigo. Pero la Iglesia debe ayudar, con su capacidad y posibilidad que tiene, ayudar a investigar el tema, porque es muy grave, para mí es muy grave, y mucho más en religiosos o religiosas que tenemos una formación académica, espiritual y moral, y que tenemos una gran responsabilidad, y que le generamos confianza a los niños y a las niñas, claro, y a los jóvenes, muy especialmente. Hay tareas preventivas, dijéramos, un sacerdote en su formación, en un seminario, lo que usted dice, es una profesión, dijéramos, una vocación espiritual muy profunda, pero mucha formación. Ahí también se ha fallado, como en esa etapa de formación de ustedes. No sé dónde fue usted al seminario, por ejemplo. ¿Le faltó como esa parte a muchos seminaristas? La formación es exigente. Y mi formación fue exigente, pero muchas veces se ocultan esas cosas y después salen a flote, a relucir, cuando ya se está ejerciendo el sacerdocio o la vida religiosa, cuando ya no se tiene una junta de formadores que le vigila. ¿Y en el caso dónde mío, le tocó a usted el seminario? Yo me formé en la Universidad Javeriana con el Seminario Mayor de Medellín y me formé en el Seminario Cristo Sacerdote de La Ceja, Antioquia. La formación es exigente. ¿Y usted por qué llegó? Cuénteme, me muero de la curiosidad, ¿cómo llegó al Guaviare, a San José del Guaviare? ¿O cómo llegó allá? ¿A dónde llegó? Me encontré con un señor obispo de Antioquia y hablamos y me fui para el Guaviare porque me ha gustado mucho los territorios de misión, las zonas difíciles, y me ha gustado mucho aterrizar el evangelio a la parte social. ¿Hace cuántos años está usted en el Guaviare? 16 años. ¿Y dónde llegó? ¿A qué ciudad? Llegué a Puerto Alvira por Mapiripán Meta, porque María, es un sector atendido, que era atendido por el Guaviare, por la Iglesia Católica del Guaviare, y luego fui a trabajar a Miraflores, y ahora en los últimos días, o últimos años más bien, estuve en San José liderando la pastoral social. ¿Usted cree que va a haber paz por allá en esos territorios tan difíciles, una zona tan de las FARC o tan de los paras? ¿Cree que vamos a conciliar y que va a haber paz o...? Se va avanzando en el tema de la paz, y la gente ha votado por una propuesta de paz, pero todavía no está consolidada. Todavía hay muchos hechos de violencia que demuestran que no hay la paz en el departamento del Guaviare. ¿Cómo pasa uno de tener su sotana prácticamente al Congreso colombiano? ¿Cómo se ha sentido? ¿Como mosco en leche o no? ¿O bien? Desde el año 2000 la gente me venía haciendo propuestas políticas, ahora acepté, consulté al pueblo qué partido querían, ellos decidieron qué partido, llego al Congreso, me he sentido bien, he llegado con mis principios. Muchos representantes, compañeros y senadores me llaman padre, o señor sacerdote, o honorable padre, en fin, me ha gustado mucho, tengo gozo de confianza entre los compañeros y compañeras del Congreso, eso me ha gustado bastante. No es un campo fácil, pero yo pienso que si llegamos personas con muchos valores, podemos también contribuir a la política del país. Pues seguramente que sí, padre congresista Jaime Alonso Vázquez. Gracias por intentarlo. Yo creo que no se sabe si ese proyecto puede pasar, usted lo está madurando, yo creo que va a tener amigos en el Congreso y de todas maneras las posiciones de la Iglesia espero que sean más claras, como usted lo dice, que haya una sanción, no solamente dijéramos de reconocimiento de perdón, sino también de una sanción de la justicia, de la de arriba y de la de aquí. Así que de verdad mucha suerte y
vamos a ver con el paso de los años si se nos regresa al Guaviare a evangelizar o si se queda por aquí haciendo política. Gracias por venir. Evangelizando la política y trabajando desde la parte política en el país. Pero reitero, mi propuesta es que hay que castigar a toda persona que comete estas clases de actos, y a quienes ejercemos alguna autoridad y que tenemos una formación espiritual, con mayor razón, porque generamos confianza a tantos niños y niñas. Toda la razón, padre, es una vergüenza lo que ha ocurrido y tenemos que desvelar esa situación, así que gracias por acompañarnos y regresamos en un momento para una crisis muy grave que atraviesa el fútbol colombiano. La analizaremos aquí en Entérate. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera. Colombia 2011, sede del Mundial de Fútbol Sub-20, pero el evento parece un poquito empañado, si lo pudiéramos llamar así, por una crisis que hay en el fútbol profesional de nuestro país. El gobierno está dispuesto a tomar medidas drásticas que permitan como implementar estrategias para el reconocimiento deportivo que de pronto a 5 equipos lo pueden ver difícil, porque podrían intervenirse estos clubes por las dificultades económicas que atraviesan, y al tiempo que se impulsa una ley para regular los clubes profesionales, es decir, que no sean solo fundaciones, sino que puedan ser sociedades anónimas, también se trata de ver cómo se mejora y cómo progresamos en un tema de fútbol que fue tan nuestro durante tanto tiempo. Y para hablar de estas iniciativas hemos invitado al nuevo director de Coldeportes, un senador durante muchos años y un representante de la Cámara por Bogotá en su época, hace casi 14 años, doctor Jairo. En el año 91, María, el tiempo pasa. Sí, el tiempo pasa. ¿Cómo se siente primero en pasar, dijéramos, del legislativo a una gestión tan bonita como la de Coldeportes? Pues María Emma, estoy muy contento, pero además con muchas expectativas también. Porque cuando uno llega a manejar el deporte en Colombia, uno llega pensando que hay diferentes formas de organización, y cuando uno se estrella a veces con la realidad de lo que está sucediendo con el deporte en Colombia, le dan a uno más ganas de seguir trabajando, María Emma. La verdad es que yo he sido, y usted me conoce muy bien, una persona de retos. Pero mejor la gerencia que el legislativo, qué pena. Se complementa. Usted, pero se complementa. Claro, sí. la experiencia del poder legislativo, ayuda. Ahora está en el ejecutivo, digamos, se complementa, y para mí ha sido todo un placer encontrarme manejando el tema del deporte. Tantas cosas que a través de convivencia y paz, tantas cosas ingredientes que se le pueden meter a nuestro país para encontrar la paz anhelada. Y que el deporte puede ser una pieza clave. En lugar de tener tantos fusiles y tantas botas, aun cuando yo hice parte de la Comisión de Seguridad Nacional, ahora me doy cuenta que a través de balones, a través de bates, a través de diferentes disciplinas del deporte, se puede lograr la paz. Jairo, el proyecto de ley y un poco la situación que usted denunció, desveló un poco. Primero no conocíamos el concepto, dijéramos, del Consejo de Estado, que le había dado la ministra de Cultura en su momento, pero básicamente quiero preguntarle, primero, intervenir tantos equipos y tan emblemáticos. Uno hablar del América, de Millonarios, del Cúcuta Deportivo, de Pereira, de Cortuluá. ¿No es un poco arriesgado de su parte como haber hablado del tema de intervención por el no pago de esos equipos o la falta de sostenibilidad financiera? Millonario, digamos, se salva entre ese paquete, María Emma, por cuanto está en la ley 550, sí. Y le da, digamos, cierto... Es decir, como concordato, dijéramos. Sí, cierto margen, digamos, de movilidad, de negociación, digamos, con el Estado en esa materia. Aun cuando tiene algunas deudas también, obviamente, con sus jugadores, tiene deudas también, obviamente, desde el punto de vista de seguridad social y demás. Pero independientemente a ello, esos 5 equipos que usted mencionó, podrían perder el reconocimiento. El reconocimiento es, digamos, la personería jurídica que tienen los equipos de fútbol, que se da a través de Coldeportes, de la Oficina de Vigilancia y Control. Yo me sustento en la ley 181, que es la ley del deporte.
en su decreto 1226 y en su artículo 16, que habla en que aquellos equipos que sobrepasen 3 veces el pasivo por encima de su patrimonio, pues obviamente toca aplicar la normatividad. ¿Y eso no nos afectaría frente a la FIFA, como le ocurrió en algún momento al Perú, para ser sede del segundo evento deportivo más importante del fútbol, No. la sub-20 en julio del año entrante? Aparte, Colombia como Estado soberano tiene una legislación en donde es completamente independiente. No faltaría pues que la FIFA se metiera, digamos, en el tema de investigaciones o de trabajo interno, pues que cada país tiene, imagínate. Ay, pero si se mete en todo la FIFA. Sí, usted que pero lo conoce. digamos en otros aspectos, pero en estos aspectos yo creo que más contento estaría la FIFA que se organizaran los fútboles o los clubes a través de los diferentes países que se organizaran, y eso es lo que estamos haciendo. Pero independientemente a ello, María Emma, yo como director de Coldeportes, no es que quiera acabar con los clubes y que quiera aplicar la normatividad para quitar el reconocimiento. Se le ha dado un plazo a ellos y he conformado desde hace varios meses 4 comisiones muy importantes, 4 comisiones en donde ellos estamos trabajando en toda el materia legislativa que está en el Congreso de la República, el proyecto de ley que tú comentaste. Estamos trabajando en la parte administrativa, en la parte logística y en la parte laboral. Ese informe lo daremos la próxima semana. Ese informe es muy importante porque dará un salvavidas directamente a los clubes para que se metan, digamos, en el contexto de la normatividad. ¿Cree que va a pasar el proyecto de ley? Usted con su relación con el Congreso, yo creo que es un activo en este momento para que los clubes se vuelvan, puedan mantenerse como fundaciones o sociedades anónimas, es decir, yo me quiero meter a Nacional, que es mi equipo, pues entonces puedo ser socia y aportar algo. ¿De eso se trata? Sí, sociedades anónimas es bajo un régimen diferente. Lo que queremos en el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República es o que se mantengan como sociedades anónimas o que se mantengan como fundaciones sin ánimo de lucro, pero bajo una jurisdicción completamente con una normatividad parecida a la de las sociedades sin ser sociedades, pero con una reglamentación de vigilancia y control que pueda ejercer más fuerte Coldeportes. Claro, y que lo pueda hacer la UIAF y que estén en la Super y ustedes mismos ayudando, ¿no? Claro, sí. y yo espero, María Emma, y la pregunta que tú me hiciste con anterioridad, que se apruebe de aquí al 16 de diciembre, que terminen las sesiones ordinarias. Espero que así sea. Estamos ya para el segundo debate en la plenaria de la Cámara, surtiría después Comisión Séptima de Senado, plenaria de Senado y después las comisiones de conciliación para pulir los detalles. Uno ve a España con estos éxitos, no solo en fútbol, sino en automovilismo, ciclismo, tenis, lo que uno quiera. En 30 años... con el Instituto de Deporte, no sé si lo volvieron ministerio, usted ha sostenido esa tesis de que quisiera que tuviera el rango de ministerio con deportes. ¿Qué hace que un país se transforme y sea líder mundial? Lo que habla Juan Manuel Santos, el presidente, que dice, no es que no vamos a estar entre los 100 mejores, queremos estar entre los 10 mejores como líder mundial. Eso es cierto. ¿Qué hace? ¿Cómo se puede hacer eso? Eso se maneja como política pública, y usted fue ministra y embajadora, y usted conoce muy bien que es el Estado colombiano quien debe tomar las riendas. Yo he creído en el Ministerio del Deporte. Creo que buscar ahora una independencia a través de un instituto parecido, digamos, a Bienestar Familiar, con un presupuesto independiente, tal y como lo tenemos en este momento a través de 4 puntos de la telefonía celular, es indispensable. Tiene platica, mejor dicho. Tenemos un dinero que no son el 4, aparece finalmente el 2 y más adelante te explicaré por qué. Pero realmente recibimos el 2% del total de los 44 millones de teléfonos celulares. Esos colombianos que llamamos todos por teléfono y hablamos y chateamos además en el BlackBerry y demás. Al deporte colombiano. Así que los que nos están viendo por allá en España o en Costa Rica o en Panamá. Cada vez que hagan llamadas están entrando. Por favor, una llamen plata bastante importante, para que al doctor Krepatowski le entren pero recursos. Fíjate, para fue una deporte. política de Estado. España, ese ejemplo que tú pusiste, se encaminaron a los Olímpicos y hoy en día es una potencia en automovilismo, en gimnasia, en tenis, en diferentes disciplinas, porque se metieron, digamos, en la onda. Yo quiero meter a Colombia en la onda, digamos, del deporte. ¿Priorizaría unos deportes? Porque uno ve a veces deportistas que les toca parquearse en las esquinas, hacer acrobacias, que de pronto uno dice, y que resulta que es de la liga, una liga, las chicas de pronto hacen striptease, las de natación, en fin, una cantidad de cosas para sobrevivir, para poder participar en un evento. ¿Usted priorizaría algunos deportes? Tenemos un mapa de en lo que somos buenos, como los clústeres, no solo ya del deporte, sino de unos
deportes en particular? Podemos tener unas 17 disciplinas en Colombia hoy que nos pueden dar medallas olímpicas. Yo he hablado con los diferentes presidentes de las federaciones y le he dicho, consígueme los mejores 10 o 15 deportistas de cada una de esas federaciones, de esas disciplinas, y Coldeporte lo va a financiar con dormida, comida, tiquetes, e inclusive excelencia, dentro del plan Supérate del presidente Santos está incluido dentro de una de las locomotoras de la vivienda, darles vivienda también a nuestros deportistas. Los deportistas tienen que concentrarse a pensar en el deporte. Sí, dejar todas las otras dificultades a usted y a los demás. Pero quería agradecerle, quería decirle por último, ¿cree que vamos a llegar al Mundial? ¿Cree que podemos llegar a un Mundial de fútbol, por ejemplo, o ganar más medallas olímpicas? ¿Lo ve cerca? ¿Ve que estamos como en ese punto de quiebre? A mí me regañan cada vez que soy tan optimista, pero realista. Yo creo que en el Sub-20 Colombia puede ganar. Podemos ser campeón del Sub-20. Creo que Colombia también, vamos a entrar para el Mundial del 2014 y vamos a hacer un excelente papel. Ahí sí no sé si vamos a quedar campeones mundiales en el 2014, pero María Emma, vamos a hacer un excelente papel. Y creo que en los Olímpicos vamos a obtener una gran cantidad de medallas. Bueno, para terminar, para que veamos, queda aquí este testimonio. Hemos obtenido solamente 11 medallas de la década de los 40. Olímpicas. De Bellingrod, me imagino, de esa Bellingrod, época. Marisabel Urrutia y otros más. Hemos obtenido buenas medallas. Me la voy a jugar. Vamos a acercarnos. Cada vez que yo hablo de números me regañan. Pero ojalá lleguemos a las 10 medallas. Pero podemos hacer algo muy, pero muy decoroso en esto olímpico. Y para terminar, Mariana, para que no quede, quiero salvar el fútbol. Quiero que de la mano, articulados con los presidentes de los clubes, articulemos y votemos un salvavidas a través del gobierno nacional, pero que todos nos metemos en la línea para convertir el deporte del fútbol y otras disciplinas más en el deporte grande que todos los colombianos queremos. Pues muchas gracias, mucha suerte en esa iniciativa. Recordemos que tanto los Olímpicos como el Mundial de Fútbol están aquí en el vecindario, aquí nomás en el sur, en Brasil, un país que cada vez nos acercamos más a él, y creo que eso nos puede ayudar, porque estamos como de verdad, pues no es una cosa tan lejana, sino más aquí cerca. Pues ojalá, vamos a ver esa apuesta, me gusta. Creo que hay que ponerle números a las cosas y así tener unos sueños, y exigirnos a nosotros mismos y a las delegaciones. Gracias, Jairo Klupatowski, que el fútbol le vaya bien, y los esperamos la próxima semana con un programa más de Entérate con María Emma. No se les olvide a los foristas comunicarse con nosotros a www.caracoltv.com/entérate. Los espero. Entérate con María Emma es una presentación de La Riviera.